nombre es Lina Corredor, soy madre y en este podcast, ¿Dónde está el manual?, voy a entrevistar a madres, padres y familiares de niños con alguna discapacidad. También vamos a tratar de la conciliación familiar en general. Estas entrevistas son virtuales, así es que espero tengamos la mejor conexión posible. Los invito a escuchar un nuevo episodio. Hoy tengo dos entrevistadas maravillosas, Marian Naidenhoff, madre de Ezequiel, y Carolina Bonillo, abuela de Ezequiel. Madre e hija son venezolanas y viven en España en la actualidad. Marian nos va a contar cómo ha vivido el diagnóstico de su hijo y sus temores previos en Perú, Chile y ahora en España, su última residencia. Carolina nos va a explicar cómo ha sido ese acompañamiento desde la distancia y ahora que está cerca. Bienvenida, chicas. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo están? Encantada. Sí, bastante bien en medio de adaptaciones y de cambios y todo eso, pero ciertamente casi todos los días muy movidas por esta situación. He escuchado la historia de Ezequiel, me parece muy interesante, por eso quisiera que la compartieran hoy con otras mamás, otras familias que puedan tener una situación similar. Me gustaría comenzar preguntándote, Marian, ¿cómo se desarrolló tu embarazo? Cuéntanos un poco. A ver, mi embarazo fue el embarazo más atípico del mundo. Yo me entero que estoy embarazada cuando tengo ya 4 meses de embarazo. Ujú. Voy como que al eco de descarte para que me digan si estás embarazada o no. Ese primer eco, que es el eco que te dicen, que te corroboran, pues que estás realmente embarazada. Y recuerdo que en ese primer eco yo quedé totalmente en shock porque ya el bebé estaba totalmente formado. Y de hecho, en ese informe decía incluso hasta el sexo del bebé. O sea, ya el niño estaba tan avanzado, ya el bebé estaba tan Wow. avanzado en el embarazo que hasta el sexo se vio en ese primer eco. Ahí vivías en Perú. Sí, ya yo vivía en Perú. Me acuerdo que yo trabajaba en un gimnasio. No tuve nunca ningún síntoma de embarazo. El único síntoma era el sueño y yo dije, el sueño es normal porque yo trabajaba en un gimnasio en las mañanas y en la noche trabajaba en una academia de baile. Entonces decía, estoy cansada, simplemente. Pero estás Pero más allá de menstruando. eso, sí, continuaba menstruando también. Y yo nunca he sido de una menstruación abundante, siempre he sido como de una menstruación más allá de, o sea, como manchita, ¿sabes? Siempre he sido muy, muy poca. Me acuerdo que cuando yo voy al médico internista, que Ujú. nosotros llamamos internista, voy porque tengo una infección en los pulmones y le digo, mira, estoy, que no se me cure la infección en los pulmones, esta gripe que no se me quita. Y después de que ya él me había mandado tratamiento, me había visto y todo el tema, le digo, por cierto, ¿sabes que tengo un dolor en la parte de acá baja abdominal y es un dolor que se me repite? Es como un punzón, una cosa así. Y él me dice, uy, qué raro, es en la parte del vientre, le digo yo. Y me dice, vamos a que te vea la ginecostetra. Y la ginecostetra, en lo que me ve, me dice, túmbate en la camilla, me toca y me dice, vamos a hacerte un eco. Y en el eco yo veo que ella marca edad fetal, posición de la placenta, y yo, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué estás marcando eso? Le digo, y ella, no, es que tú no lo sabes, tú estás embarazada. Y yo, estás loca. Me acuerdo clarito de eso, y ella, no, no, tú estás embarazada. Y me quedé con esa espinita, salí corriendo, busqué una prueba de estas de embarazo de farmacia, me la hice Ujú. y a los segundos de habérmela hecho salió positivo. Esa misma tarde fui a hacerme el eco, que para mí era un eco de descarte, y salía todo, la nariz de Ezequiel, los 5 dedos de la mano, los 5 dedos de los pies, y yo era con la boca abierta, viendo la pantalla, y yo decía, esto es imposible que esto esté pasando. O sea, Tú lo hiciste al revés. Normalmente uno se hace la prueba de la farmacia, luego va al médico para corroborarlo, pero tú lo hiciste al revés, ¿no? Primero con el médico, no te lo creíste, dijiste a la farmacia. me acuerdo que él me decía,
cualquier cosa y me decía, está normal, eso está bien. O sea, me acuerdo clarito y yo Ujú. con la boca abierta viendo la pantalla porque yo no me creía nada todavía, yo estaba en shock. Y Goyo en una esquina del consultorio llorando y pegando brincos así como que en shock, paralizada, como que esto no puede estar pasando, ¿qué es esto? Y bueno, sistemática al fin, salí de ahí, agarré un cuaderno, cosas que necesito para que un bebé venga. Apunté pañales, ropa, toallitas húmedas. Ujú. Y empecé a hacer mi lista para recibir a Ezequiel. Pero, Y lo y el bebé, siguiente, de ahí en adelante, ¿cómo sigue el embarazo? Que cuando tú ya eres consciente que empiezas a ir a tus consultas, a tus revisiones, ¿estaba todo en orden? sí, estaba todo en orden. Yo era catalogada como una embarazada de bajo peso porque estaba muy delgada para lo que mi ginecostetra quería en ese momento. Y de hecho mi barriga vino a salir cuando yo tenía 6 meses y era una barriga súper chiquitita. Ya yo tenía como 2 semanas cuando tú llegaste, Yo llegué faltándote 2 semanas para dar. faltándome 2 semanas, o sea, 3 semanas antes, que Ajá. la doctora dijo, aquí está la barriga que nunca salió en todo el embarazo. ¿Y cómo fue el Em, parto? el parto fue complicado por todos lados. A mí me hicieron cesárea de emergencia porque se me subió la tensión en el último minuto. Primero me tuvieron hospitalizada antes de hacerme la cesárea, como 3 o 4 días antes, esperando a que la tensión se me bajara o se me normalizara, se me estabilizara un poco y viendo a ver si yo entraba en trabajo de parto sola o si yo alcanzaba a la fecha prevista, que de paso Ujú. se adelantó. ¿Tu mamá Al ver estaba que contigo en ese momento, en el momento del parto? Sí, yo había viajado, sí, ella había habíamos viajado, calculado la fecha de llegada de Ezequiel y yo me fui por tierra desde Ujú. Venezuela hace una semana por carretera Ujú. y llegué más o menos el 6, 5 o 6 de septiembre, porque Ezequiel tenía fecha para su nacimiento a partir del 15 de septiembre, era lo que se esperaba. Ujú. Y yo llegué más o menos el 6 y la acompañé a esa última cita control y ahí fue donde se le subió la tensión y ahí fue donde la dejaron, o sea, fue todo tan rápido Ujú. y mm, Ezequiel nació el 10 de septiembre y yo estaba, gracias a Dios, ya yo había llegado a Perú y estaba ahí en primera fila esperando el momento y imagínate, uno esperaba todo normal, un parto normal, todo lo demás, entonces, bueno, ya no yo no tenía tanto tiempo en Perú, ya estaba hospitalizada, yo tenía que movilizarme, ni siquiera podía seguirle el ritmo a los peruanos, porque ellos hablan rápido también y para mí fue fuerte, llegué en un tiempo de invierno también, mucho, fue un cambio, fue muy difícil, fue realmente muy difícil, todo muy limitado. ¿Y los médicos cómo se comportaron durante el parto? Sí, de verdad que yo en ese caso a Perú le tengo mucho agradecimiento porque uno salía de un país donde cuando yo salí en el 2018 había una gran crisis de todo, escasez, había que hacer cola, el tema salud era complicado y cuando yo llegué allá viendo que era un hospital público, yo dije, wow, aquí sí atienden, aquí sí hay recursos, ellos son un poco herméticos, pero ciertamente me di cuenta que ellos con las personas embarazadas y las personas mayores son muy cariñosos, son muy atentos. En ese sentido, yo sentí que mi hija estaba bien atendida, o sea, estaba supervisada, estaba en el lugar correcto. ¿En qué momento te vas de Perú, Marian? Porque tú te mudas luego a Chile, ¿no? sí, yo me mudo de Perú cuando Ezequiel tenía 6 meses, poco antes de que él cumpliera los 7, Ujú. y él cumple los 7 ya estando en Chile. Y bueno, nosotros nos mudamos de Perú porque tuvimos un incidente con Ezequiel en un supermercado. Y ya después de eso dejamos de sentirnos seguros allá en Perú. Y buscamos como que salir lo más rápido posible de ahí. Y la forma más, o sea, lo más cercano que teníamos, donde teníamos gente conocida en ese momento, era Chile. Sin embargo, cuando llegamos a Chile, pues comenzó el caos, estallido social, porque nuestra meta siempre fue España. Ujú.
pero con toda la situación de Chile, en lo que llegamos, que llegó el estallido social, se cerró la frontera. O Ok. sea, el caos comenzó y no nos quedó otra opción que Porque, adaptarnos. En Perú, Ezequiel y yo nos sentíamos perseguidos. Allá en Ezequiel es pelirrojo ujú, y allá, por ejemplo, él es pelirrojo y yo soy muy blanca y pecosa. ujú, Entonces nosotros caminábamos por la calle y la gente nos gritaba, un gringo, una gringa, y era como, llegó el punto en el que nosotros ya no podíamos salir a la calle. La gente ujú. intentaba agarrarlo, intentaban tocarlo, a mí lo mismo, y era como un acoso constante. Era esa situación en la que tú te sientes muy vulnerable. Yo recuerdo, teníamos un supermercado cerca de la casa, que yo era la que iba a hacer las compras, Ujú, y recuerdo haber ido un día al supermercado con él estando en su coche, en el carrito, como le dicen acá en España, ujú. y yo girarme y en lo que me regresé, una persona tratar de sacarlo del coche. Y después de eso, yo más nunca volví a salir con él dentro del coche, siempre lo llevaba en el fular. Después de eso, la gente como que yo iba caminando con él en la calle y la gente buscaba grabarme y grabarlo a él. Era esa situación como muy invasiva para nosotros. Sí. Entonces, ya era para mí demasiado. Yo iba con él a tirar la basura, por Ujú. ejemplo, y la gente me pedía que se lo diera para que lo cargaran en la calle. Entonces era Desconocidos se acercaban a ti entonces. desconocido, gente que estaba en la calle, que buscaban agarrarle la cabeza al niño y la cabeza queda aquí en el pecho de uno. Entonces era eso a cada rato, todos los días, y llegó un punto en el que yo dejé de salir de la casa Claro. porque no me sentía cómoda, no me sentía segura. Pero no te pedían ni Buscando, permiso. no, Nada. no Ujú. me pedían ni permiso. Pero llegó un punto en el que eso dejó de ser sostenible porque yo decía, esto me estaba causando demasiado estrés y demasiada ansiedad a mí. ¿Y en Y Chile cada vez cuánto tiempo estuvieron con la pandemia, la crisis, el estallido, todo? 2 años y 8 meses, Wow, casi 3 años. sí, 3 años. Y entonces, claro, le hacías los seguimientos médicos a Ezequiel allí, ¿no? Y allí, ¿qué te decían los médicos? ¿Cómo se iba desarrollando él? ¿Qué te comentaba? Mira, cuando llegamos al control de niños sanos del año y medio, de los 18 meses, que ese control lo hace una enfermera, recuerdo que la enfermera nos dijo, tu hijo ya no puede seguir viniendo al centro de salud a hacerse el control de niños sanos, tiene que empezar a ir al hospital de niños. Y empezamos a preguntar, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene que irse para el hospital? A nosotros nos queda más cerca el centro de salud, teníamos el centro de salud a 2 cuadras de la casa, y ella seguía, no, que él tiene que ir al hospital, que ya no le corresponde venir para acá, que esto es solamente para casos normales, nos decía este tipo de palabras y nosotros, pero ajá, pero ¿por qué? Y seguíamos insistiendo hasta Ajá. que en una vez ella nos dice, lo que pasa es que tu hijo ya no es normal. Tu hijo tiene que hacerse los controles en el hospital porque tu hijo tiene un retraso mental. Y nosotros, Te le dejo así, sin así, anestesia. sin anestesia, sin nada de delicadeza, sin sutileza alguna, sin nada de ética por ningún lado. ¿Cuál fue tu reacción? Ese día primero quedamos devastados emocionalmente, llegamos a la casa y recuerdo haber llamado a una amiga que tenía una pareja en ese momento que trabajaba con niños con necesidades especiales y hacía terapia ecuestre. Y la llamé y le dije, por favor, me acaban de decir esto, ayúdame, necesito que me digas si tú, o sea, tú en tu calidad de especialista, ¿qué ves acá? O sea, me acuerdo que yo ni siquiera busqué decirle nada más a nadie, sino que primero, el primer filtro para mí fue ella, Ujú. en calidad de especialista. Y ella me dijo, mira, no te quedes con eso, Ezequiel todavía está muy pequeño,
anda al hospital, anda a las consultas que esta enfermera te mandó y vamos a ver qué es lo que te dice este siguiente doctor o esta siguiente doctora para ver qué es lo que realmente vieron ellos. Pero yo desde la distancia veo a Ezequiel un niño normal, lo veo dentro del el parámetro que tiene que estar. O sea, cada niño tiene su tiempo, me acuerdo que me dijo cada niño tiene su tiempo, Ujú. todavía él es pequeño, aparte de eso está en una situación atípica, él acaba de pasar por una situación en la que, a ver, sí estaba empezando la pandemia en ese momento y había pasado ya el estallido social, entonces me dice, él está pasando por una situación atípica, acaba de pasar un estallido social, una guerra cívica y ha salido muy poco, ha tenido poco contacto humano. Es normal que hable poco porque, a ver, ¿con quién va a hablar? Contigo, con su papá lo poco que lo ve y no más. Aparte de eso, tú en calidad de mamá le entiendes, ¿Qué edad quiera o tenía no, en ese momento Ezequiel? 1 año y medio. ¿Cuándo se lo cuentas a tu mamá? ¿Y tú qué le dices, Carolina? Te lo conté creo que 2 semanas después de que me lo habían dicho. Sí, que había la posibilidad de que había que hacerles algunos estudios del lenguaje, sobre todo de audiología, o sea, creo que se Sí. pronuncia así, con una audióloga, para ver si él estaba escuchando bien. En primer Ujú. lugar, ese fue el descarte, o sea, a ver si escuchaba bien, porque claro, generalmente los bebés balbucean y dicen palabras como mamá, papá, agua, teté, esas son las básicas, ¿no? Del tetero. Ujú. Pero él no pronunciaba estas palabras y en primer lugar, bueno, querían descartar que él tuviera un problema auditivo. Entonces, bueno, ella me dijo que le mandaron a hacer varias pruebas porque Ezequiel todavía no pronunciaba palabras cortas, Ujú. pero que se presumía que posiblemente era porque estaba muy abrigado, muy protegido, muy consentido, porque claro, generalmente los padres lo que hacemos es cuando hay situaciones vulnerables, como pasarte de un país a otro, un estallido social, un tema de inmigración, uno lo primero que hace es tratar de proteger a uno a sus hijos del medio ambiente, de lo que le rodea, de cualquier cosa que pueda ser una amenaza para él y era tal cual, pues él no tenía contacto con niños, con bebés, no sabías más allá de su mamá, de la barriguita de su mamá, que como él creció siempre muy con el fular, muy pegado a ella, entonces tal vez por eso no se esforzaba, ¿no? Porque mamá le traducía todo. Y bueno, yo estuve esperando a distancia todas las pruebas que le hacían, todos los exámenes. Por otro lado, pues la abuelita paterna me decía que su papá había hablado después de los 3, 4 años, algo así. Había hablado tarde. Ujú. Entonces, claro, yo empiezo a ver, no, es que todo el mundo tiene, todos los bebés tienen su ritmo. Sí, Seguramente él va a integrarse cuando empiece la guardería. O sea, uno siempre en la vida normal, entre comillas, que uno tuvo, ¿no? sí. Y bueno, yo siempre a la espera de los resultados y María me iba contando, salió bien aquí, salió bien allá. Y bueno, yo siempre mantuve la esperanza de que era un problema de lenguaje que iba a ser corregido más allá de cualquier situación que se presentara. Era cuestión de tiempo, era cuestión de que ellos empezaran a hacer una vida normal, Ujú. porque vemos que en la pandemia nadie tuvo una vida normal, Claro. no es normal nada. Entonces, yo decía, bueno, esto va a pasar, él tiene su tiempo, vamos a esperar, y ahí me quedé pues con esa esperanza de que él poco a poco iba a comenzar a hablar, porque yo a distancia lo veía bien, Ujú. jugaba, se sonreía, o sea, bailaba, jugaba con sus carritos, con su juguete, posaba para la foto, o sea, yo realmente no percibía nada, yo veía un niño bien, normal, pues lo que pasa es que esa Sí, palabra es tan fuerte, tan chocante, tan odiosa, sí, que ya con tantos cambios uno no sabe ni cómo definir, pues. claro. Después de que viajas a España, María, tú viajas ya con la familia, pero aún no tenías un diagnóstico, ¿no? O sea, No, seguías
viendo médicos, visitando especialistas. ¿Y tú qué expectativas tenías? Una vez que llegaras a España, ¿qué estaba en tu cabeza? ¿Qué pasos ibas a realizar? Mira, nosotros mientras estuvimos en Chile, después de que Ezequiel cumplió el año y medio, por lo menos una vez por semana íbamos al médico Ujú. durante un año prácticamente, mínimo una o dos veces, haciéndole diferentes estudios. Cuando llego a España, yo lo menos que quería era ver un médico, Claro. obviamente. Ya estaba cansada, ya todos los estudios se los habíamos hecho, ya habíamos pasado por todas las especialidades del hospital, ya de hecho yo me conocía al hospital infantil Ujú. y yo llego a España un poco porque dentro del desespero de no tener un diagnóstico, porque ya había mucho recelo con los resultados, siempre me decían, todo está normal, todo está bien. Yo llego acá y yo digo, mira, yo no voy a decir nada en ningún lado que le hemos hecho estudios a Ezequiel. Cuando lo escolarizamos, me acuerdo que simplemente lo meto la documentación de partida de nacimiento, pasaporte, los datos de los padres, la dirección. Ya, no metí más nada, o sea, no metí, o sea, metí las vacunas y ya, listo, no metí Pero más él nada. entró aquí a la guardería o a infantil. ¿Dónde empieza a Infantil. leer? A infantil directamente. Ok. Él Sí, entró porque en siempre hay infantil. un formulario que te pregunta si tiene alguna enfermedad, si es crónica, si toma medicamentos, ¿no? Esas cosas. Claro, él entra en infantil de una y me acuerdo que Juanjo, que es era el profesor de educación física, me pregunta, mira, ¿él tiene alguna enfermedad? ¿Es asmático? Y yo le dije, no, hasta el momento yo no tengo diagnóstico de nada. Pero es que Ujú. efectivamente yo no tenía diagnóstico de nada. Dentro de todo era verdad. Era una Yo no verdad a tenía, medias. había pasado por N cantidad de doctores, Ujú. pero todos me habían dicho que todo estaba dentro del parámetro normal, todo estaba dentro del rango normal, nadie me había Ok. dicho nada más allá. Ujú. El oftalmólogo me dijo tiene una supervisión, el del oído, el fonoaudiólogo me dijo tiene un super oído. Más allá de eso, nadie me dijo nada más, ¿sabes? Entonces era como, él me decía, bueno, está bien, no le han diagnosticado más nada. Entonces yo le dije, no, no hay nada diagnosticado. Me acuerdo que le dije, no tengo nada diagnosticado. Y de hecho, en Chile se quedaron con todos los exámenes, porque a mí nada de eso me entregaron copias. ¿No te daban un informe médico? Nada. Nada. Si le Ellos se hacías una quedaban, radiografía, lo que fuese. nada. Ellos se quedaban con todo. ¿Pero por Entonces qué? yo oficialmente igual no tenía nada, más allá de lo que los doctores me decían al momento de la consulta. Claro. Yo lo escolarizo, Ezequiel comienza a ir al colegio y me acuerdo que mi primer reto en el colegio fue, él no puede ir con pañal. Claro, es que aquí en cuanto empiezan la etapa de infantil, lo primero que te dicen es el pañal. Bueno, es que en la guardería, por eso te pregunté si había entrado a la guardería. En la guardería, No, en el último trimestre, normalmente ya le dicen a los papás, bueno, señores, hay que empezar a quitar el pañal, no por nosotros, sino que en infantil, si se hizo pis, si se hizo caca, van a llamar a los padres para cambiarlo. y como todavía estábamos dentro de pandemia, los papás no podían ir al colegio, entonces era el que él se tenía que cambiar solo Ujú. y él tenía que aprender a ir solo al baño. Entonces yo dije, Dios mío, yo lo meto, o sea, lo inscribo en el colegio un miércoles y él comenzaba a ir el lunes, una cosa así. Ujú. Eso fue en 2021. Y yo tenía días para que él aprendiera a ir al baño. Ujú. Y yo tenía años, desde que él tenía los 2 años, presionándole para que él quitara el pañal, para no sé qué, pero no lo había logrado. Y yo decía, esto va a ser un caos. Ujú. Yo no sé cómo vamos a hacer esto. Y me acuerdo que cuando yo llego a casa, yo dije, le digo al papá, tenemos que quitar el pañal ya. Porque él el lunes tiene que ir sin pañal. Ujú. Entonces, en lo que llega al colegio, que lo mando sin pañal y lo mando como con 40 mudas de ropa, Ujú. porque yo sabía
igual se iba a hacer. Estaba Claro. clara de que él no controlaba todavía y que le costaba muchísimo. De hecho, él empieza a controlar es reciente, o sea, él le cuesta, todavía le cuesta. A los 2, 3 días de él comenzar a ir al colegio, me cita la maestra Ujú. y me dice, mira, tenemos que hacer una reunión contigo y con el papá, por favor, vamos a citarlos para que vengan el día, creo que fue el día jueves, o sea, él Ujú. empezó ese que el lunes y a mí me citaron el jueves para que nos reunamos, conversemos y tal. Y yo dije, listo, ya, botaron a Ezequiel del colegio porque no controla esfínteres. Ujú. O sea, fue lo que yo pensé. Cuando llegamos a la reunión, lo primero que nos dijeron fue, empezaron primero con los pros y nos dijeron que bueno, que Ezequiel era un buen imitador, que tenía muchas cosas muy positivas, que era muy cariñoso, que era Ujú. un niño muy lindo y que bueno, que ellos sospechaban que era un niño TEA. Ok. Pero te lo Y supieron decir. sí, Fue muy distinto. Tú ya sabías que podía ser que algo no iba bien, pero bueno, ellos te lo supieron comunicar. ¿Y cómo te sentó a ti, a Goyo? ¿Cómo le sentó esa información? primero cuando me dijeron que sospechaban que era TEA, yo no sabía, no tenía ni idea que era TEA. Pregunté en esa reunión que era TEA y me dijeron TEA es trastorno del espectro autista y me acuerdo preguntar con qué se come eso, o sea, ¿qué hago con eso? Esa reunión era básicamente para ellas pedir permiso, autorización, para pasarles ciertos tests, que cada colegio tiene ciertos tests acá en España, para ellos corroborar información. Y ellos me dijeron, mira, pensamos que es TEA porque Ezequiel cuando los otros niños gritan o lloran dentro del aula, él se tapa los oídos o busca la manera de huir, él se escapa del aula. Ujú. No juega en conjunto, sino que juega aislado en una esquina del salón o en el patio, también hace lo mismo, se aísla, todo lo ordena en fila o por color, eh, es muy es muy cuadriculado con las cosas que él hace, no deja que los otros niños entren en su juego, los Ujú. otros niños no entienden su juego tampoco, entonces no pueden entrar. Ujú. Eh, y bueno, me fueron diciendo cosas que yo después, a medida que ellos me iban diciendo y me lo iban describiendo, yo iba diciendo, sí, es cierto, esto lo tiene Ezequiel, pero yo no lo veía Porque en casa como, también lo hacía, ¿no? claro, Pero ¿cómo lo ibas a ver? Sí, primero, al ser el único hijo, no tenías un punto de comparación. Pasaste unos años realmente aislada, que no podías estar con otras mamás, con otros bebés, que no podías de repente comparar, que uno siempre compara, quieras o no, dice, "Ay, mira, el niño de fulana ya camina y el mío todavía gateando y sabes, cosas mm, así, ¿no? sí, es eso también. Yo no tenía un punto de referencia con el cual comparar, como dices tú. Sin embargo, eran como cosas que ellas me iban diciendo, eh, que yo iba diciendo, esto lo tengo, esto lo Ujú. tenemos, y que yo iba diciendo, bueno, esto yo siempre lo había visto como un superpoder de Ezequiel, una superfortaleza, y no había visto que era una diferencia. Ujú. Claro, él al entrar dentro de la escolarización, al compartir con otros niños, se nota esa diferencia, se empieza a notar esa diferencia. Y, y a medida de que tú lo empiezas a ver con otros niños, empiezas Ujú. a ver realmente sí es diferente. Me acuerdo que en esa reunión estaba la profesora de audición y lenguaje, estaba su tutora, que es Mari Carmen, y no recuerdo si estaba Laura, que es la directora del colegio. Okay. ¿Y te Entre todos, sentiste acompañada? súper acompañada. Ellas se encargaron de decirme cuáles iban a ser todos los pasos a seguir. Okay. Claro, porque ellas ya están acostumbradas, no es el primer caso que tienen y Sí, supongo te iban marcando un poco el camino, podías disipar alguna duda quizás con ellas, hacerles consultas, imagino. sí. Y Goyo, tu marido, ¿él cómo se sentía?
¿Tú lo veas igual que tú o más fuerte o cómo? No, no, él estuvo en negación mucho, mucho, mucho tiempo. De hecho, todavía hay momentos en los que él está en negación. Ujú, Es difícil atravesar una situación porque que a ti te den el diagnóstico de un hijo con una discapacidad, con una necesidad especial, es un duelo. Y que te digan a ti, mira, esto a partir de ahora, todo va a ser diferente y a partir de ahora tú te tienes que adaptar a esto. ujú, No voy a decir que genera un rechazo, porque no es un, o sea, no es un rechazo, pero es un choque, es la palabra que yo utilizaría. sí. Es un choque que genera en el momento porque tú te tienes que adaptar a muchas cosas y tienes que cambiar muchas rutinas de tu vida, tienes que empezar a ver el mundo de una forma totalmente diferente, tienes que pensar, por ejemplo, yo voy a salir Sí. para que veas el nivel de lo que uno tiene que pensar. Si en el lugar va a ser, al lugar al que voy va a ser un espacio abierto o un espacio cerrado. Si va a haber mucha gente, entonces ya tengo que pensar, si va a haber mucha gente, va a haber mucho ruido, van a Ujú, haber muchos olores, van a haber muchos estímulos, si va a haber mucha luz, si va a haber poca luz. Entonces ya tú tienes que empezar a ver cómo va a ser el entorno en el que esa persona se va a desenvolver. Si esos estímulos lo van a sobrecargar sensorialmente ujú, y si lo van a sobrecargar o lo pueden sobrecargar, ¿cómo lo puedes ayudar tú para que no se sobrecargue? O si se sobrecarga, ujú. para que él se descargue y no se descargue contigo o no se descargue con una pataleta. O entonces es como ir todos los días 3 o 4 pasos más allá y al mismo tiempo es agotador, porque uno Claro, está todo el tiempo dándole y dándole y dándole a la cabeza, porque claro. estás pensando en cosas que a veces no pasan, pero tú tienes que ir preparados para todo, porque cualquier cosa puede pasar. ¿Qué edad tiene Ezequiel ahora mismo? Ahora mismo tienes 5 años, Y ya lleva 2 años yendo al colegio, ¿no? sí. ¿Cómo es un día normal en un día como hoy? ¿Tienes que hacer una rutina especial o cómo se desarrolla ese día? Él tiene una rutina fija. Si sus rutinas cambian, a él por lo general eso lo altera. Ujú, No le gustan mucho los cambios. ujú. Él es, porque precisamente él es cuadriculado. Perdón, y Carolina, ¿tú has sabido también adaptarte a las rutinas de tu nieto? Porque tú llegaste hace Bueno, poco, ¿no? Vamos a contar que sí, llegaste a España. yo llegué hace 10 meses. Ok. Yo supe de este diagnóstico en septiembre del año pasado, cuando ella finalmente le ponen nombre oficial, formal, Ujú, porque cuando ella supo de todos sus comentarios y toda esa iniciativa del colegio de la reunión y todo lo demás, yo nunca supe en ese momento nada. O sea, ellos esperaron estar seguros para poder comunicárselo a la familia, ¿no? ok. Entonces, yo seguía viendo un nene risueño, un nene que yo cuando hacíamos videollamadas se reía, yo lo seguía a través de los videos que me mandaban, yo veía que ellos sonreían, que se tomaban fotos, que salían a comer, que estaba jugando en el parque. Yo no veía más allá de un nene que estaba creciendo y que estaba viendo el mundo, pues estaba conociendo un poco del mundo a pesar de las circunstancias. Y cuando recuerdo exactamente el día que mi hija me llamó y me dio, me dijo lo que tenía Ezequiel, pues ya con un diagnóstico claro y todo lo demás, para mí fue devastador. O sea, yo no lo aceptaba tampoco, yo no lo creía, yo decía que no, que a lo mejor había algo más que hacer. O sea, siempre estuve en negación y recuerdo que fue un dolor muy profundo. O sea, pasé casi 2 meses llorando. Es una cosa que me devastó porque te tumba todas las expectativas, ¿sabes? O sea, yo soñaba primero con
con llegar a donde mis hijos estuvieran para poder abrazar, que yo lo había dejado de 5 meses cuando estuve en Perú, ya no pude estar más tiempo con ellos. Entonces, me acuerdo que fue muy duro, y recuerdo que mi hija me lo dijo tan bonito, me dijo que yo iba a ser una abuela especial porque tenía un nieto especial. Y yo decía, pero yo ya soy una abuela especial porque soy privilegiada. Pero uno siempre sueña cuando eres madre, cuando ya tienes hijos, ya tú te imaginas cuando te toque ser abuela. Ujú. Y como yo conocí a Ezequiel, estuve en su nacimiento y yo era un bebé tan risueño, tan normal, tan todo, que lo menos que puedes imaginar es que es un niño especial. Y claro, eso para mí fue devastador y caí en un duelo muy profundo, porque por una parte, ok, la gente te puede decir, no, pero es que eso son genios, son muy inteligentes, ajá, sí, todo muy bien, pero que te toque a ti, ¿sabes? Como que te digan, mira, ¿sabes que tu hijo es diabético? Pero tranquila, que hoy en día la ciencia y tal, y que sea, ajá, pero que te toque a ti para que veas cómo todo lo que tienes que hacer, todos los hábitos que tienes que cambiar, todo lo que tienes que trabajar, todos los controles, todos los cuidados para que ese niño crezca en un ambiente normal, que es la palabra que todo el mundo usa, ¿no? No es fácil. O sea, no es fácil porque, como dice mi hija, tienes que cambiar tu estructura, tienes que cambiar hasta tu forma de verlo, tienes que aprender, tienes que saber muchas cosas que en el momento no quieres saber. Porque yo me acuerdo que ella, después que me dijo eso, me dice, te voy a mandar un manual porque hay un manual para los abuelitos de niños especiales, con TEA. Ujú. Y yo le dije, bueno, y me acuerdo que ella me dijo, mamá, no te vayas a meter en internet porque no es saludable que te pongas a investigar, sino que vamos a ir un día a la vez, paso a paso. Te vamos a mandar un manual sugerido por los especialistas para los abuelitos. Y yo recuerdo que yo nunca pasé de la primera página. Es más, han pasado 2 años y yo todavía no he pasado de la primera página. Yo no podía leer el manual. Cada vez que empezaba a leer el manual, lloraba. Porque esa palabra, condición, no tiene cura, especial, y la palabra más fuerte, discapacidad, eso Sí. golpea el alma enormemente. Aquí es cuando hay que ser valientes y tener valores muy profundos, tener una gran fe y creer que Dios tiene el control y que fuimos elegidos porque hay un mensaje y un proceso como familia muy profundo y muy grande. El compromiso es inmenso, es para toda la vida. Imagínate que tú tienes una forma de ser, Sí. y yo me acuerdo que cuando yo cocinaba para mis hijos, yo decía, cuando yo le haga las arepitas a Ezequiel, cuando yo le haga el pequeño a Ezequiel, cuando yo le haga una panqueca a mi nieto, cuando entonces mis hijos me decían, los tíos, no, ay mamá, pero tú sí tienes cosas. Y resulta que hasta eso simple, que uno sueña como abuela de hacerle la arepita hecha por la abuelita, y que Sí. ese nené no puede comer la arepita como tú la haces de toda la vida. Él la come diferente o no la come. Es lo que tú quieres, que coma fruta, que coma cremita, porque yo le hice cremita a mis hijos, le hice comer de todo, frutas, jugos, todo. Y yo soñaba con ese día de poder alimentar a mi nieto, y eso no pasó, ni ha pasado. Porque Ezequiel tiene selectividad alimentaria y no te come de todo. Entonces, son cosas que uno, wow, en el momento cuando te lo dicen es como que te quedas sin ánimo y sin fuerza, ¿sabes? Como decir, bueno, pasé ese tiempo en duelo y después dije, bueno, llegó el momento, no puedo quedarme en el sufrimiento, tengo que levantarme, tengo que buscar ayuda porque yo tengo que estar fortalecida para poder conocer a Ezequiel. Porque también mi sueño siempre era encontrarme con mi hija y volver a abrazar a mi nieto y volverlo a conocer, porque yo lo dejé de 5 meses. Sí. Y bueno, me preparé octubre, noviembre, fueron 3 meses. Lo primero que hice fue buscar un psicólogo en un centro de autismo en Venezuela. Y recuerdo el mensaje de la psicóloga en esa sesión. Me dijo, lo único que tienes que saber en estos momentos es que todos los desafíos no se pueden vencer el mismo día.
tienes que elegir uno. Y si de esos desafíos, de tanto que en el día tiene, por decirte, bañarse, cepillarse, comer, ponerse la pijama, sentarse, él cumple con alguno, ya es un éxito. Y bueno, eh, tú tienes que esperar que él te permita entrar en su mundo. Mientras tanto, no más, quédate con eso, que todas las batallas no se van a poder ganar el mismo día. Y eso me ayudó muchísimo a bajar el estrés y la ansiedad, porque yo decía, bueno, tengo que armarme un esquema mental de más paciencia y de más tolerancia. Tengo que buscar mucha paz para poder llegar a España y poder compartir y conocerlo, ¿no? Y así hice, me preparé, yo digo que con un afán se convirtió en mi obsesión, yo no pensaba en otra cosa sino en buscar los recursos para venir, para llegar, yo no veía el minuto e incluso llegué a perder las esperanzas de venir porque no se me daba un dinero y como Dios es tan grande y tan maravilloso, yo había soltado el, el tema de que venía a España el año pasado, cuando tomé la decisión, porque no se me daba nada. Y un milagro ocurrió el 24 de diciembre, me llaman a las 11 de la mañana para decirme, mira, tenemos el pago que tanto habías esperado, aquí está. Y yo dije, esto me alcanza para comprar un pasaje, me voy. O sea, imagínate un 24 de diciembre al mediodía, Madre mía. tanto sábado, y yo llamé a una agencia y dije, necesito un pasaje, pero para allá, y que me cueste tanto y tanto y tanto. Y me acuerdo que fui el lunes 26 de diciembre a la agencia, lo compré y me dijeron, hay uno el 30 y llegarías el 31 a España, porque tú vas a viajar en el tiempo con escala en Estambul. Y yo dije, démelo. No hice maletas, no creerás que todo el mundo hace maletas cuando va a viajar y lleva y mete cosas, yo no. Yo no pensé en nada de eso, yo lo que hice fue meter una ropita cualquiera porque tú decías, esta ropa yo voy a llegar en invierno, esto no me sirve. Le dije a mi yerno, voy a conseguir una chaqueta para cuando yo llegue al aeropuerto y me la ponga, porque yo lo que voy con suétercito, yo no tengo nada, es más, no me interesa nada, yo lo que quiero es llegar. Ujú. Me preparé en esos 5 días, dejando varias cosas en orden, y llegué exactamente aquí un 31 de diciembre a las 4 de la tarde. O sea, yo venía con ese corazón que se me salía por la boca porque yo decía, voy a verlo en persona, ¿sabes? Como cuando tú ves a distancia una personita tan importante que tú ya la quieres tocar, la quieres oler. Yo quería abrazar esos cabellos porque no es por nada, pero mi nieto es tan hermoso, es un pelirrojo Qué bello. espectacular, con esa piel blanquita. Yo decía, tengo que olerlo, tengo que tocarlo, Dios mío, que me quiera abrazar, era lo único que yo decía. Y claro, mi miedo y mi tristeza era que yo, lo poco que sabía de los niños TEA, es que ellos no te abrazan, no les gusta que los toquen, y yo decía, ¿cómo va a ser eso si yo lo quiero abrazar, yo lo quiero besar, yo lo quiero cargar, yo quería todo eso, ¿no? Y era mi Ujú. temor, ¿no? También mi conciencia, mi conocimiento de que eso podía pasar y que yo tenía que esperar un tiempo para que él me aceptara. Bueno, eso no fue necesario, las expectativas Qué se bueno. cayeron cuando yo llegué aquí. O sea, yo no he conocido un niño más Ujú. amoroso, más dulce y más risueño que mi niño. O Qué sea, bueno. él es rígido, pero por lo general su esencia es que es un nene que siempre tiene una sonrisa y que te busca mucho para que lo abraces y lo beses. Y eso para mí fue Maravilloso. suficiente, suficiente para decir, me quedo, De me todas quedo. formas, hay que decir que Ezequiel no estaba preparado porque Marian tampoco No, sabía que tú venías. Eso fue no, sorpresa total, ¿no? sí, porque había tenido tantos contratiempos para el viaje que yo no quería que ella se ilusionara y que me pasara algo. Tú sabes, cuando uno está así como Claro. con tan negativo porque le pasan a uno tantas cosas que uno llega y dice, bueno, yo lo voy a intentar, pero puede pasar cualquier cosa. Yo tengo que llegar porque para mí lo más importante era abrazar a mi nieto y a mi hija, porque decirle, mira, estoy aquí,
vine a ayudar, vine a apoyar, vine a conocerlo, vine a abrazarlo, vine a darle todo, pues. Y llegué, y bueno, cuando lo vi, era como, no sé, es como cuando tú puedes tocar a tu ídolo, Era un así lo sueño hecho tengas. realidad. Sí, un sueño hecho realidad. Yo decía, no lo puedo creer, o sea, fue una cosa que yo nunca voy a olvidar y mucho menos como él me recibió. Nosotros estábamos en la puerta pegando gritos, abrazando a María, Mariana en shock, mi mamá también llorando, Goyo que no hallaba qué hacer, y él agarró con toda su calma, Ujú, agarró la mano de mi mamá ujú. y nos invitó a pasar. Qué Acto lindo. seguido, se sentó en nuestras piernas y te imaginarás, o sea, yo lo llené de besos hasta que pude y él me lo permitió. Y yo dije, Claro, eso fue lo máximo, eso fue fue lo lo máximo. máximo. Cuando uno es abuela, y a las abuelas que me están escuchando, esto es un amor de otro nivel. Esto es una cosa muy profunda. Esto va más allá de un amor maternal incondicional. Esto es, yo creo que es lo más cercano que yo puedo encontrar de la gloria de Dios, de verdad. Porque, o sea, es un amor inmenso, inmenso, tan inmenso que sientes que no necesitas más nada en tu vida, sino amarlo y que te ame. O sea, es un privilegio ser abuela, es una bendición muy grande, de verdad que y ser abuela de un niño especial, ni te imaginas, o sea, es un reto, porque uno ya viene como que está en una edad donde uno, ok, está joven, pero también hay cosas que ya tú no puedes correr tan rápido como cuando corrías con tus hijos que estaban pequeños. Entonces, es un reto, pero que a uno no le importa. Yo me siento así como una loca joven mochilera que hace locuras por él. O sea, me Es que puedo tú eres tirar una de abuela, piso. una abuela joven, de verdad, tú no Sí. pareces abuela, tú tienes que decir que tienes un nieto. Bueno, sí, exactamente, pero no te creas, me pega a veces cuando me tengo que lanzar con él o buscar algo o correr porque él es muy rápido. Ya, sí. Entonces, ahí es donde me pega y yo digo, ay, no, yo te espero aquí sentada, yo quiero ser la abuelita que se sienta. Y una, Pero sí, ha sido un gran reto, ha sido un gran desafío, ha sido una experiencia muy, muy desgarradora, muy fuerte. ujú, Se vive a diario, no te quiero decir que estoy completamente, ¿cómo te digo la palabra? Sería aceptar, ujú, no lo sé, resignar. No, la resignación es una falsa aceptación tampoco. Estoy aprendiendo a vivir, creo que es eso, aprendiendo a vivir con esta situación. Lo que más duele es que uno sabe que él es diferente y cuando está con otros niños se nota más. Entonces, no puedes llevar el ritmo de una comunidad o de una sociedad normal, típica, sino que tu ritmo tiene que ser diferente, toda tu estructura. Entonces, a veces me ha pasado que prefiero no salir o prefiero no ir con él a una fiesta o a algún lugar porque a mí eso me golpea todavía mucho y yo estoy muy vulnerable a muchos duelos y yo me cuido mucho de más sensaciones de tristeza y de dolor. Entonces claro. voy poco a poco y así. Y por qué decides quedarte para acompañar Decidí, a Mariam? ¿Por qué lo decides? decidí quedarme porque yo no me quiero perder más tiempo de mi nieto. No quiero ser esa abuela a distancia. Siento que mi hija necesitaba y necesita mucho apoyo. Yo crecí en una generación donde todos estábamos con nuestros abuelos, con nuestros tíos, con nuestros primos, primas, en donde todos nos apoyábamos, donde siempre teníamos algún lugar donde dejar a nuestros hijos para trabajar, para hacer algo. Y yo vi a mi hija muy devastada, muy cansada, muy agotada, deprimida. Y esa no era mi muchacha, pues que yo había dejado tiempo atrás. Y tampoco era la misma que mandaba videos ni fotos. Ujú, La, la realidad era que ella estaba muy agotada, estaba muy deprimida, estaba atravesando un tiempo muy duro. Y cuando yo vi que Ezequiel exigía mucha atención y mucho trabajo de cuidados y había que compartir eso, porque ciertamente hay que compartir la carga, porque si
es una carga bastante pesada. La gente no le gusta muchas veces, o se escuchará feo esa palabra carga, pero es que sí, en el buen sentido de la palabra, o sea, tú en cierto modo te anulas un poco como persona, como mujer, y eso hace que tú te pierdas de vista en muchas facetas de tu vida, incluso a nivel personal, y todos necesitamos un espacio para descansar, y ella Ujú. no descansa, porque ¿cómo va a descansar si no tiene con quién soltar al nené? Y entonces yo decidí quedarme porque, en primer lugar, el amor para mi hija y el amor para mi nieto. A mí en ese momento lo único que me importó fue, oye, aquí hay un hijo que necesita más apoyo que otros. Mis otros hijos estaban ya emprendiendo sus proyectos para emigrar. Y eso, yo no quería perderme un día de la vida de Ezequiel. ¿Y cómo iba yo a aprender a tratar a mi nieto autista si no era viviendo su día a día? Y así Claro. empecé y decidí quedarme y enfrentar este camino largo del inmigrante, de regularización, de cambios. Fue una decisión muy, muy, muy drástica, sí, porque mis hijos se sintieron mal. Yo dejé todo, dejé mi hogar, dejé mi casa, dejé mis amigos, dejé todo lo que yo había construido, pero no me importaba porque yo puedo vivir con esto. Mientras tanto, yo decía, yo sé que si yo regresaba a Venezuela, yo no iba a tener tranquilidad, porque ¿qué jubilación tranquila? No, tranquila iba a estar aquí cerca de mi hija y de mi nieto, pues porque yo quiero ser parte de la vida y los recuerdos de Ezequiel, porque Ujú. Ezequiel es un nivel de todos los días. O sea, él empieza en la mañana y termina en la noche, y se vuelve a resetear en la mañana y se descarga en la noche. Entonces yo digo, esa computadora, ese CPU, perdón, si yo no estoy ahí, no lo va a grabar. Y por eso Claro. estoy aquí, que quiero ser parte de su vida, de sus recuerdos, de sus vivencias, y sobre todo no perdérmelo, porque si hay que ir un día a la vez, pues un Claro. cada día cuenta y cada día suma. Y Una bueno, esa fue. pregunta. Ujú. Antes has dicho que en ocasiones tú como abuela prefieres no ir a una fiesta, no acompañarlo en ciertos momentos. Entonces yo entiendo que hasta este momento Ezequiel ha tenido también una evolución, pero Sí, intuyo que ha habido momentos difíciles, quizás incómodos. esa es la palabra incómoda, la acabas de Sí, decir. ¿hay algún Todavía. momento en especial que ustedes, alguna de las dos o las dos, recuerden como así más quizás chocante o preocupante, no sé, algún momento que recuerdes, Mariano o Carolina? Los momentos incómodos son cuando él actúa como tal y como es su condición, cuando él es rígido y se molesta por algo y no lo entiende. Cualquiera puede pensar que es un niño malcriado. Y esa parte uno la ve cuando las personas observan en la calle o cuando estamos en el metro, por ejemplo, que el tema con Ezequiel es que como él es tan rígido, él no es flexible. Entonces él se frustra muy rápido. Y cuando él se frustra, cambia completamente su personalidad. De pasar un niño risueño, pasa a ser intransigente. Y lo primero que hace él es el impulso de golpear o de morder o de darnos con el pie. Entonces esa parte es muy dura, es muy fuerte. Nosotros sabemos por qué está así y sabemos que eso es lo que estamos haciendo en sus terapias conductuales, o sea, tratando de cambiar esa conducta o por lo menos controlar, que él aprenda a tener un poquito de paciencia para entender por qué eso que él quiere hacer no se puede hacer. Y en ese interín la gente te está observando. Eso para mí me resulta muy incómodo. Y Claro, pero fíjate que cuando. cualquiera puede pensar que es una pataleta y ya está, ¿no? O sea, dentro de su edad caben todavía ese tipo de comportamientos que puedan pensar, ay, qué mimado, qué malcriado, ¿no? Sí, pero es que es diferente. O Ujú. sea, la pataleta es hasta diferente. O sea, mira, ahora que yo estoy en este lado del mundo Ujú. especial, decirlo así, porque yo una de las cosas que decía era, bueno, María me explicaba, él va a aprender a vivir en nuestro mundo y nosotros tenemos que aprender a vivir en su mundo, porque Ujú. si no, ¿cómo lo vamos a entender? Entonces, verlo con esos ojos, mira, es difícil, sobre todo cuando uno viene con patrones, con prejuicios, con
con situaciones generacionales, o sea, la forma como nos criamos, en mi familia nunca pensamos que íbamos a pasar por algo como esto, lo veíamos a distancia, pero ¿qué es lo que más uno ve? Los nenes con síndrome de Down, un nene sordo, cositas así, pero el autista, ahora estoy viendo que es un espectro muy amplio, muy grande, muy inmenso, tanto es así que ahora se habla de neurodiversidad. Entonces empieza a aprender un lenguaje que tú dices, wow, o sea, es complejo cuando tú lees, cuando tú estás leyendo acerca de esto, tú dices, no quiero saber más, porque es doloroso. O sea, es por etapa. Yo quisiera hablar hasta ahora no me he atrevido a buscar, tampoco se me ha presentado. Y una de las cosas que sí he seguido es que tengo que llevar el conocimiento poco a poco, no me puedo saturar porque puede ser contraproducente, ¿no? Pero uno piensa mucho, por ejemplo, mi nene ahorita tiene 5 años, ¿verdad? Yo le digo mi nene. Y vamos aprendiendo cómo van a ser esos 5 años en su vida. Porque también, ¿qué pasa? Que él está en un colegio, gracias a Dios, donde ha sido incluido. Pero ¿cuál es la verdadera inclusión? ¿Ok? Porque a veces lo vemos aquí, gracias a Dios, en este país, yo siento que hay muchas herramientas y muchas formas de ayudarse. Hay procesos que son más lentos. Hay muchas personas que lo discriminan. Por ejemplo, cuando, nunca olvido un episodio a mediados de este año que estuve en el parque con él, en el Parque Turia, y él estaba con su monopatín y yo no sé por qué él agarró, él se resbaló, se cayó y venía pasando un bebé como de 2, 3 añitos y él lo empujó y el niño se puso a llorar, corrimos, pero no llegamos a tiempo. Y a mí eso me dio una pena porque imagínate que tú tengas, o sea, yo me pongo del otro lado del papá. Oye, pero Claro. que tú estés con tu hijo en el parque y venga otro niño y lo empuje así de la nada. De pronto uno se puede sentir mal. Hay papás que no tienen, ¿cómo te digo?, esa empatía y puedan decir, bueno, ¿qué le pasa, no? Sí. Y yo le pedí tanta disculpa al Señor, le dije, por favor, discúlpeme. Entonces, claro, uno quisiera ir por el camino diciendo, él es autista, él es autista, él es autista, él es autista. O sea, para que la gente lo vea diferente, ¿sabes? Ujú, Pero sí. no puedo estar en eso. Yo quisiera decirle al mundo, ponerle un letrero, mi nieto es autista y por eso vamos así. Entonces, Ujú, pero no puedo estar haciendo eso. Entonces, el Señor sí lo entendió y me dijo, no se preocupe, no pasa nada. O sea, ujú. pero su mirada era como, yo sé quién es él. Yo no sé si ese señor era psicólogo, era maestro, porque cuando tú también tienes el conocimiento, Ujú. cuando estás en la calle, tú lo puedes saber. Es más, yo ahora, cuando voy en la calle, yo digo, ese niño es especial, ese niño puede ser autista. ¿En ¿Ves? serio? ¿Ya lo Sí, reconoce? de hecho, Ok. sí, de hecho he hecho cursos, recientemente hice un curso de cata de vinos, porque bueno, uno cuando está en este camino, pues uno trata de hacer cursos para integrarse y para relacionarme, ¿no? Sí, de la cata de vino y estamos compartiendo un grupo de mujeres y hay una chica joven, como de 26 años más o menos aproximadamente, y ella era muy callada, pero Ujú, ella daba su opinión. Entonces, yo cuento mi testimonio de por qué estoy aquí, cuál era mi propósito de los cursos y todo lo demás. Y cuando yo le digo al público que mi decisión básicamente fue tomada porque el amor que siento hacia mi nieto especial y que yo quería ser parte de su vida y la única manera era dejando todo atrás aquello para venir acá, ella se identificó conmigo porque yo le decía, yo tengo que saber, por ejemplo, que los ruidos a él lo desbordan, los colores también lo desbordan. Entonces, ¿qué hay en una fiesta infantil? Gritos, ruidos, ruido. color, Ujú, globos. Entonces, esa parte del sueño de ser abuela y ir a un cumpleaños con tu nieto y disfrutar de que tu nieto juegue con otros niños, yo no la puedo tener en este momento. ujú. Entonces, yo decido no asistir cuando él lo invitan, dependiendo porque yo sé que él no la va a pasar bien, porque él va a estar irritable. De pronto él va a empezar que se va a sentir bien, pero después se va a poner irritable cuando tú le digas, no toques esto, no empujes, ¿ves? Entonces, por eso que hay episodios que a mí me duelen demasiado todavía, porque, bueno, es un duelo que tengo todavía en mi corazón de no poder
esa parte es muy cansona. Sí. Entonces yo digo, voy un día a la vez. Ya bastante tengo, por ejemplo, ahorita en su estructura, que ya yo sé, por ejemplo, lo que le gusta comer, ya yo sé lo que lo puede poner irritable, ya yo sé más o menos cómo actuar cuando él se pone intransigente. ¿Por qué? Porque me tomé la tarea junto con mi hija de ir a las terapias y de estar dentro de las terapias con los especialistas para yo saber cómo le hablan, el tiempo de espera, porque Claro. hay que esperar que él quiera escuchar lo que tú le estás diciendo, que él te quiera ver. Entonces, ponte tú, como yo entiendo a mi hija en la estructura, si ella tiene el tiempo contado para salir a hacer una diligencia y él en ese momento no quiere ir, ella tiene que tomarse los minutos para hacerle entender que tienen que salir. ¿Ves? No es como cualquier otra mamá que lo agarra por el brazo y dice, nos vamos porque nos vamos. Y un nene va a entender rápidamente y se va a parar y tú lo vas a persuadir con algo, vas a chantajear con algo y Sí. sale. No, con Ezequiel no, con Ezequiel hay que ser como un abogado. O sea, hay que debatir, hay que convencerlo, hay que conquistarlo. Hay que Y si tú no, argumentarle todo. o sea, No. Pero él- él- una pregunta, Marian. El otro día me comentabas que, claro, dentro de lo que es el TEA, el autismo, hay diferentes niveles o tipos, ¿no? Dentro de qué nivel está ahora mismo Ezequiel, ¿eso puede variar o es inamovible? Cuéntanos, por favor. Eso puede variar, eso no es estático y eso Ujú, se cataloga dependiendo del grado de ayuda que necesite la persona. Ezequiel ahora mismo está dentro del grado 2. Son 3 grados y eso se define grado 1, necesita poca ayuda, grado 2 necesita ayuda considerable, que es el grado en el que está Ezequiel, y el grado 3 necesita mucha ayuda. Esos son los grados en los que se define el autismo, pero es algo que puede variar en el tiempo. O sea, Ezequiel en estos momentos es grado 2, pero eso no significa que él va a ser grado 2 toda su vida. Él puede bajar a grado 1 o puede subir a grado 3. Entonces, uno, uno como cuidador, uno como padre, tiene que estar constantemente ayudándolo, tiene que estar constantemente pendiente de él en ese sentido y estar siempre encima de él, en este caso, si fuera ella, encima de ella, eh, porque él siempre va a necesitar ayuda. En este momento Ezequiel entra dentro de la categoría de no hablantes también. Entonces, por eso también está dentro del grado 2, pero pudiese también estar dentro del grado 3 porque no habla, pero él se expresa, o sea, él no habla, pero él se hace entender. Hay unos que no hablan, pero tampoco se dan a entender. Entonces, por Tú ejemplo, me él, explicaste, perdona, que para hablar con él tenías que usar varios recursos, ¿no? Uno de ellos es el lenguaje de señas. sí, así es. sí, Y los pictogramas a mí me también. ha tocado aprender lenguaje de señas, me ha tocado utilizar pictogramas y también el lenguaje verbal, que es el que utilizamos nosotras de toda la vida, pues este que estamos utilizando ahora mismo. Y así, por ejemplo, es que yo he podido lograr muchas cosas con él. De hecho, yo no había logrado el control de esfínteres con Ezequiel porque él no entendía la palabra pipi y caca. Okay. Él empezó a controlar las esfínteres cuando yo empiezo a utilizar el lenguaje de señas eh, para utilizar pipi y caca para el control de esfínteres. Ujú. Ok, entonces él ya con eso, con el lenguaje de señas, se ha podido ayudar para que vaya al baño. Sí. Una vez que yo introduzco con él el lenguaje de señas, Ujú. ya él empieza a controlar esfínteres, o sea, empieza a entender, le pone un significado a lo que es el pip y a lo que es la caca. Y ya con eso fue para él mucho más fácil controlar esfínteres.
No fue de la noche a la mañana, pero sí fue más sencillo para todos ayudarlo. Entonces ya en la calle, en el colegio, él pudo ponerle un significado a esa acción. También, por ejemplo, el quiero también lo entendió con el lenguaje de señas. Ujú, La palabra trabajando ujú, también la entendió con lenguaje de señas. Sí, sobre todo eso, que por ejemplo la terapeuta ocupacional y su terapeuta de lenguaje, él nos enseñaron a que, por ejemplo, él entiende muy bien cómo él es estructurado, primero una cosa, dos tal cosa, tres tal cosa y cuatro tal cosa. Entonces, cuando ya tú le dices, primero, lavar las manos, segundo, comer, tercero, comiquitas, por ejemplo. O si ujú. estamos en la calle, primero, comprar comida, dos, a casa. Entonces, él es la manera como que él entiende lo que sigue, Ujú. porque a él hay que Ok. prepararlo siempre en acto instantáneo y lo que sigue, porque su mente es así, o sea, su mente está estructurada así, con un orden, y él tiene que seguir ese orden. Si él no sigue ese orden, Ujú, eh, Colapso. colapsa. Por ejemplo, algo tan simple, tú vas al colegio y hay tres caminos para ir al colegio. Y tú puedes ir a cualquiera. Te provocó por aquí, te provocó por allá. No, él marca el camino y esa es tanto la ida como el regreso. Si tú por alguna razón cambias, me ujú. acuerdo los primeros días que yo lo acompañaba al colegio, hubo un día en que el papá tenía que comprar algo y se le olvidó. Y cuando lo fuimos a buscar al colegio, cambiamos la ruta porque él tenía que comprar en un bazar algo. Y Ezequiel se puso a llorar y no paró de llorar hasta que llegó a la casa. Y la razón era porque él no quería irse por esa ruta, él quería su ruta. O sea, él Ok. no entendía. Y ahí fue donde yo dije, wow, o sea, es complicado. O sea, esa Entonces, rutina le brinda a él cierta seguridad, aparentemente, ¿no? sí, Ujú, le brinda seguridad. ¿Qué pasa? Que bueno, hay imprevistos, pues hay cosas que hacer. Por ejemplo, una de las cosas que yo vi aquí es que Conchale Mariana hacía todo con él encima. O sea, iba a todas partes, las ayudas, los organismos y todo con el niño encima. ujú, Y wow, es fuerte porque imagínate en ese interín que él quisiera hacer algo y ella no podía moverse de ese sitio, por ejemplo, el puesto en la cola, por ejemplo, el puesto en el centro social, el puesto X. Y ahora, por ejemplo, conmigo acá, pues podemos compartir ese cuidado y es como que más ligero todo, pues. Pero también uno tiene que aprender y adelantarte. El tema es que siempre en la vida de Ezequiel uno se adelanta un poco. Mañana te Tienes, toca Mari Carmen, por ejemplo. tienes que, porque si no te adelantas, Sí, sí, la forma está para levantarlo, todo, todo, todo. Y él tiene sus pictogramas y él ya más o menos ya, gracias a esta preparación y y a comprender un poco de cómo tenemos que tratarlo, cómo tenemos que ir llevando las cosas poco a poco, estamos logrando que tengamos una vida rutinaria, estructurada, pero llevadera. Antes uno estaba como que, ¿qué hago? O sea, ¿qué ujú. digo? Es llevadera, pero hay momentos en que golpea mucho porque uno quisiera hacer otras cosas y no puedes hacerlas tan rápido como quisiera. Las puedes hacer, pero toma tiempo. Hay Hay que que, como que, organizarse muy bien, sí, ¿no? yo digo que en la vida de un autista, en una familia, ninguna ayuda es innecesaria. Yo creo que necesitamos más, más familiares enloquecidos por Ezequiel, que se quieran quedar, porque es que, wow, o sea, querer cumplir meta, crecer, estar mejor en todos los ámbitos requiere de mucho apoyo. sí, Entonces, claro, todos apoyamos a Ezequiel. ¿Quiénes somos todos? Mamá, papá y abuela. Ujú, Pero ¿quién nos apoya a nosotros? claro. ¿Sabes? O sea, Ahí voy a aprovechar, te voy a interrumpir porque hace un momento en la conversación decías que, claro, tú también querías ayudar o quieres ayudar a tu hija, a Mariam,
porque no es la misma que tú dejaste en aquel momento en Perú. Entonces, esta pregunta va para las dos. Marian, ¿tú qué cambios notas, internos y externos, después de la maternidad? Voy a puntualizar. El hecho en sí de mudarse, de cambiar de país, eso ya es un choque, eso genera muchísimo estrés, cambiar de país. Y Sí, tú has tenido que cambiar varias veces en corto tiempo. Adaptarte, siempre empieza de cero, empieza de cero. Y claro, y realmente sabías que venía otra mudanza, no te terminabas de adaptar, más todos los imprevistos que hubo a nivel tanto nacional en el caso de Chile como a nivel mundial con la pandemia. Y a todo eso le sumas el hecho de ser madre. Ser madre ya es estresante. Sobre todo primeriza, porque ya con el segundo ya sabes más o menos lo que viene, pero primeriza es estresante. Y ahora, aunado a todo esto, el diagnóstico de Ezequiel, que claro, era algo que no estaba en los planes de ninguno. Entonces, yo imagino que todo esto de alguna manera te ha tenido que afectar, ¿no? Te ha ido sí. pasando factura a lo largo del tiempo. Y por eso te pregunto, ¿tú qué cambios te notas internos y externos? O Carolina. Ver, cambios internos, wow, son muchos, pero diría que los más resaltantes, me he vuelto más retraída. Nunca es que he sido súper extrovertida ni nada por el estilo, siempre he sido muy tímida, pero antes sabía cómo camuflarlo un poco más. Ahora soy mucho más tímida que antes porque me volví más retraída, me ensimismé, como quien dice por ahí. Me cuesta mucho más relacionarme. Yo diría que también un poco por lo mismo. Más difícil como que conectarte con las otras personas. Selecciono mucho más las personas con las que me voy a relacionar que antes. Y soy aún más cuidadosa que lo que era antes conmigo. Es como que la coraza que puse es como más grande. No sé si, no sé si me explico. Es más difícil, todo es más complicado. Sí. Pero quizás es por los cambios, como dices tú, quizás es por la condición de Ezequiel. eh, Pero tú te relacionas con otras mamás que tienen también niños con algún tipo de condición especial o no. ¿Tu la entorno verdad cuál es que es? la verdad es que no. Conozco gente con hijos con discapacidades, con necesidades especiales, sí. No me gusta ese entorno y no me gusta porque me parece que la temática general en su mayoría es el pobrecita yo, el pobrecito mi hijo, y yo siempre he buscado ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío. Ujú. Y soy más bien el tipo de personas que busca soluciones que problemas. Entonces, yo, como te dije, cuando me dijeron el diagnóstico, yo pregunté con qué se come esto, o sea, ¿qué hago con esto? Y no es que no viví el duelo, porque Mm. sí lo viví, obviamente, sí lloré, sí lo sufrí, pero le puse fecha a las lágrimas, le puse fecha a la tristeza y me puse un horario, pero no, yo dije, si yo me quedo estancada en este momento y me quedo ahí en esta situación, ¿quién va a ayudar a Ezequiel? Claro. ¿Quién va a afrontar esta situación? Ujú. Si me quedo pensando en que por qué a mí, por qué yo y por qué esto me está pasando a mí, ¿quién va a poder encontrar las herramientas? ¿Quién va a encontrar las soluciones para Ujú. que esta situación sea más fácil de llevar? Claro. Y me acuerdo que en una oportunidad me dijeron, Ezequiel no habla ahorita y no va a hablar, no va a empezar a hablar, sino hasta que cumpla los 7 años aproximadamente. Cuando a mí me dijeron eso, me acuerdo que me impactó muchísimo porque yo dije, bueno, yo no voy a poder escucharle la voz a mi hijo, sino hasta que tenga 7. Me pareció muy fuerte. Mucho tiempo.
y que yo realmente me obsesioné con encontrarle la voz a él antes, porque yo dije, Ezequiel va a hablar antes, así sea palabras sueltas. No me importa que formule oraciones, pero por lo menos palabras sueltas. Y a los 4 años comenzó a hablar. Ay, qué bien. Sí, tiene una voz tan hermosa. Mira, lo que para muchos decir mamá o papá con 10 meses, con un año, con año y medio, no sé, el tema de los bebés, ahora los niños vienen tan evolucionados, tan pilas, Sí. como decimos en nuestro país. Sí. Cuando yo llegué aquí, Ezequiel no decía No. papá, no decía hola, no decía nada. Mucho menos yo venía diciendo, bueno, si no dice mamá, ¿cómo va a decir abuela? O sea, Sí. y mamá su sílaba y papá, que son las primeras, pues los primeros fonemas, se dice así, la primera sílaba. ¿Cómo va a decir abuela? Y yo no quiero que me diga yaya, Ujú, porque aquí le dicen yaya. No, a mí no me gusta eso, yo quiero que diga abuela. ujú. Bueno, señores y señoras, Ezequiel dice abuela, dice hola, papá, dice hola, mamá, dice lo siento, Ay, qué lindo. dice sí, no, y tiene una voz tan hermosa, tan dulce, que me da mucha gracia. Y yo te digo una cosa, yo no sé mucho de lenguaje de señas, yo no sé mucho de pictograma. Mi lenguaje es un abrazo, un beso y la seña de bien o mal. Del resto, yo le dejo todo eso a los papás. Mi trabajo es abrazarlo, besarlo. Cuando tengo que corregirlo, llamarle la atención en algo, lo hago igualito con un abrazo. Él me entiende, nosotros nos entendemos. Qué Y bueno. eso es lo que me interesa. Y ya, claro, la parte dura, por supuesto, es eso, ¿no? El tener una vida normal cuando salimos de la puerta para afuera, porque aquí es como nuestro refugio. La Claro. sala de nuestro piso es la sala de juego de Ezequiel. La hora de la comida es la comida de Ezequiel. O sea, las estructuras, todo es en base de Ezequiel, ¿no? Pero también he visto muchos testimonios inspiradores que me dan esperanza, porque así como le dijeron a Marian que él iba a hablar a los 7 años, yo veo a mi nieto que va a hablar antes, yo veo a mi nieto que él va a desarrollar sus talentos y que veo un niño muy inteligente, muy especial, un niño con mucha luz, porque es un niño que ciertamente es muy atractivo y él su lenguaje es la sonrisa, sus manitos, o sea, aprender a relacionarse con él ha sido un reto, es un reto de todos los días, pero también sentimos que él está avanzando, que él está avanzando, que él está respondiendo, y no solamente lo decimos desde el amor, sino sus terapeutas también están viendo que el caso de Ezequiel es un caso excepcional, es un caso para inspirarse, es motivador, es esperanzador. Entonces, cuando ya salimos de esas lágrimas, como dice mi hija, que le ponemos fecha, empezamos a ver lo bueno, lo positivo, ¿no? Y sobre todo yo como abuela, mi punto de vista es que tengo muchas esperanzas de que él va a aprender a independizarse, siempre va a tener la necesidad del sustento familiar, porque sí, por supuesto, y la motivación, pero hay esperanzas y son positivas, ¿no? Ujú. Y en relación al mundo, bueno, la parte que más me preocupa a mí es el bullying, por ejemplo, el que le puedan hacer daño, pues, ¿sabes? Si yo digo, si un niño en condiciones normales se afecta, no me imagino en él. Pero yo no sé, Ezequiel tiene algo que él se las arregla para tener siempre un defensor o una defensora O varios. o varios. Y yo digo que, bueno, su angelito de la guarda siempre está con él cuidándolo, porque de verdad que hasta ahora, gracias a Dios, no hemos tenido así algo que nos llame la atención. Por el contrario, siempre sale, llega contento y eso habla muy bien del entorno de su colegio, de sus docentes. Y yo le doy gracias a Dios por la oportunidad que le ha dado esta nación también a él. Yo veo lo positivo, yo veo Sí. lo bonito, lo bonito. Y voy poco a poco, no me presiono. Al principio yo quería,
que todo funcionara, pero no, ya no. Ya voy un día a la vez y voy a su ritmo también. Ahora, ¿dónde está el foco? Porque primero quería que hablara, que dijera palabras sueltas y eso ya se ha conseguido. Ahora, ¿cuál es la siguiente meta a corto plazo? Que coma. Que coma Que más. coma. Y que coma más porque es muy limitado el come. Y de lo que come, come muy bien. Pero, por ejemplo, por decirte un ejemplo, nosotros queremos que coma uva, durazno, mandarina, patilla, estas Ujú, cosas. No, él nada más come cambur, por decirte algo. ¿Ves? Queremos que coma pasta, queremos que coma pollo, nada más come albóndiga. Albóndigas. Entonces, el reto ahorita es que él aprenda y que quiera, pues, probar alimentos, que pueda asimilarlo, que pueda aceptarlo en su paladar, ¿no? ujú, Las frutas, que no sea tan rígido en ese sentido, ¿no? ujú. El tema de la alimentación. Y el otro reto mayor es que la flexibilidad, pues, que él sea un poco más flexible en lo que tiene que adaptarse, en las cosas que se presentan. O sea, la paciencia en él hay que trabajarla mucho también. Entonces, eso es lo que están trabajando ahorita los terapeutas. Y una manera, un ejemplo sencillo, por ejemplo, él está jugando con sus carritos. Él juega todo el tiempo con su carrito. Eso es lo que más le encanta a él. Y que tú puedas agarrar un carrito de eso y jugar con él. Por ejemplo, Ok, sí. que él tolere eso, porque él te puede tolerar que tú le agarres un carrito 5 segundos. Más de ahí no te lo quita. Ujú. Con toda su sonrisa, con todo su amor, hasta te abraza y te besa y te lo quita. O sea, que como Para que diciendo, duela menos. y te quiero mucho, un besito, te sonríe, te hace muerqueta, pero dame mi carrito, ¿sabes? Ujú. Exacto, dame acá que esto es mío. Entonces, o así, por ejemplo, él se está comiendo sus papitas que le encantan las papitas crujientes, entonces, tan sencillo como que dame una, o sea, todos los papás siempre buscamos quitarle algo a nuestros hijos para que aprendan a compartir. Ujú. Chévere, él puede compartir con nosotros porque somos mamá, papá y abuelo y te puede dar una, dos y tres papitas, pero que alguien afuera le pida la papa. Entonces, o sea, esa parte, ¿no? De que él sea flexible compartiendo lo que tiene, que él Ujú. entienda que no es que se lo quieren quitar, sino que lo que quieren es compartir con él. ¿Ves? Claro. Entonces, los retos son muchos, los retos son, bueno, pues Ujú. infinitos. Sí. Ya. Una pregunta, Marian, ¿y tú cómo te estás cuidando? ¿Estás haciendo algo por ti? Porque como decía tu mamá, es verdad. De hecho, con la sola maternidad ya uno se descuida, uno pasa a un último plano. Primero son ellos. Pero tú has tenido el tiempo, el espacio, aprovechando que está tu mamá para decir, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Bueno, de un tiempo para acá sí, desde que ella llegó, sí. Okay. Claro. Antes no tenía tiempo porque tenía a Ezequiel conmigo siempre. Y todos mis cuidados consistían en tenerlo a él conmigo. Entonces era como, bueno, me voy a hacer un facial. Entonces terminaba haciéndome un facial y él pasándome un carrito por aquí Por la cara. por la cara mientras yo me estaba haciendo mi facial en la casa, ¿no? Ahora que tengo un poco más de tiempo, sí, comencé un poco a estudiar el tema de la aromaterapia, entonces eso me gusta mucho. Me Ujú, ayuda muchísimo, la aplico conmigo, la aplico con mi mamá, la aplico con Ezequiel, que nos ha ayudado muchísimo también. También descubrí que me gusta pintar ujú. y, y, y de vez en cuando agarro una hoja, o sea, papel y lápiz, como quien dice, y me pongo a pintar Ujú, y dreno por ahí, ujú. eh, Muy y me bien. tomo tiempo para escribir y por ahí Estás también, retomando tu carrera también. también estoy retomando mi carrera, estoy retomando estudios y eso también me ayuda, me da nuevos retos. También volviste a bailar. También volví a bailar hace poco y también como que me reté en ese sentido, porque hay cosas en las que uno dice, bueno, esto yo creo que lo olvidé, pero no lo olvidé. Eh, entonces, yo creo que este año con mi mamá acá
me ha servido para retarme a mí misma, encontrarme en muchas facetas nuevas y demostrarme que no solo soy Marian mamá, sino que también soy Marian mujer, Marian bailarina, Marian escritora, Marian artista. Estaba ahí Estaba ahí como, escondidito. sí, Ujú. Sí, Perdona, creo que sí, eso es importante porque, claro, estamos hablando de un proceso que es largo, que implica muchos sacrificios, mucha entrega, ¿no? ujú, Y hay que encontrar también el espacio para dedicarse tiempo a uno misma, porque si no, todas esas situaciones de estrés al final te desbordan. Tú tienes que estar bien para Ezequiel, igual que tu mamá tiene que estar bien, pues para ti, para Ezequiel, pero primero para uno mismo, ¿no? Porque si no. así es, sí. así es. Lo que para muchos es normal, por ejemplo, como mujer, irse a tomar un café con unas amigas, que tú pudieras decir, bueno, voy a tomar un café en la mañana, en el horario de estudio, ¿no? Pero es que no. O sea, lo ideal es en el horario que sea posible, en la tarde, porque en las mañanas de pronto todo el mundo está ocupado, están trabajando, o que pueda salir una noche a ver una función de cine, o que puedas pasar el día en un taller de crecimiento personal, espiritual. Que yo esté aquí es una bendición, porque ella puede tener ese tiempo para ella. No es lo mismo cuando salimos solas las mamás a cuando salimos con nuestros hijos. Generalmente cuando salimos con nuestros hijos siempre estamos más pendientes de los hijos que de nosotros. Ujú. Imagínate el caso de Ezequiel, que es especial, que no todo el mundo lo puede cuidar, porque tú no le puedes decir a una amiga, ay, mira, tenme a mi nene aquí un par de horas que, concha, le necesito ir a un sitio, yo no puedo llegar con él, por ejemplo, porque Ujú. ¿cómo controlas a Ezequiel tú en un organismo? O sea, Ezequiel hay herramientas, pero es que tampoco es bueno para él que esté en todos lados, pues, porque él Claro. tiene su estructura y también necesitamos que él también esté, no estructurado, sino que esté tranquilo en su día a día. Lo sacamos porque en parte la terapia va hacia eso, pero es poco a poco. Entonces, Ujú. tener ese pequeño espacio de libertad, yo creo que es una bendición. Es algo que ella está pudiendo ahora aprovechar y ha tomado tiempo, pero lo tenemos. Igual que yo, por ejemplo, yo me considero una abuela, era una mujer independiente y ahora aquí en este proceso estoy todavía un poco dependiente y voy hacia la independencia, porque a mí también me gustaría tener mis espacios como mujer y como ser humano con otras personas. Ya tengo amigas, Ujú. entonces me gusta compartir, salir y sentarme y como que escuchar otros testimonios, me conecto un poco con la vida rutinaria o normal de otras personas, porque mi vida Ujú. es especial como abuela, como mamá, ¿ven? Porque me toca apoyar a mi yerno y a mi hija. Y es un proceso que toma tiempo, porque no es tan fácil adaptarse a un diagnóstico como el que nosotros recibimos. Y, Totalmente. y y cuando uno va, por ejemplo, a estos centros de terapia, a mí me golpea mucho estar allí y ver todos los casos, ¿sabes? Y que mi niño esté ahí, estamos Ujú. ahí. Y entonces, claro, tú ves otros casos más difíciles que el nuestro y tú dices, Dios mío, eh, uno no sabe si ser agradecido por lo que me está tocando o te quedas como sin pensamientos. A mí lo único que se me ocurre es orar en ese momento, pedir a Dios que nos dé toda la sabiduría, la fortaleza, el valor, porque hay que tener valor para salir y decir, necesito ayuda. Aquí está mi amor más grande, mi tesoro, auxilio, ¿sabes? O sea, Claro. eh, ¿Y esas terapias cada cuánto son? ¿Son terapias para quiénes? ¿Para los padres? ¿Para los familiares? no, Para él. para Son el para niño, él. Ah, ok. para ¿Y ese tiempo. reciben ustedes también información y demás? Pero la verdad es que uno necesitaría también terapia, pero el tema costo, ¿sabes? El tema costo a veces te lo impide. Entonces, afortunadamente en este centro donde está yendo Ezequiel, son un equipo maravilloso que también ha tenido sesiones con nosotros y nos ha podido escuchar y nos Ujú. ha podido apoyar, pero no es tan seguido como quisiéramos. Yo creo que nosotros deberíamos recibir terapia al mismo tiempo que va Ezequiel, pero no es así, pero estamos aprendiendo y claro,
la mejor disposición como familia, siempre tener disposición para aprender, tener disposición para aceptar que necesitamos ayuda. Gracias a Dios hoy en día pues hay ayuda en los medios como las redes sociales, que tú te permites escuchar gente muy profesional, tips, mamás, testimonios, que tú dices, la entiendo, sí, oye, esto está chévere, mira esta actividad. No puedes escuchar a todo el mundo, porque aquí también hay de todo, ¿no? En las redes sociales. Somos muy selectivas a la hora de seguir una persona que esté viviendo o que haya vivido lo que nosotros estamos viviendo o hemos vivido. Pero claro, uno, por lo menos yo vengo de una generación que lo que le gusta es lo presencial. O sea, a mí me cuesta mucho adaptarme ahora a estos estudios que si online, que si... No, a mí me gusta la parte presencial. Sí, el contacto es Claro, diferente totalmente, sí, sí. claro, claro. Pero bueno, hay que adaptarse y Pero las hay terapias que... de Ezequiel son presenciales, ¿no? Sí, sí, son Sí. presenciales y lo importante que estamos aprendiendo, nos permiten estar adentro en la sesión, Ujú. no opinamos, estamos como de espectadores, como de observadores y ¿Cada así aprendemos. cuánto es esa sesión? Una vez por semana. Una vez Ok. por semana, cada hora tiene un especialista. Son 2 horas semanales y o sea, son 2 horas intensas, son tan intensas que salimos agotados, que uno emocionalmente, wow, sobre todo ver a Ezequiel cuando se desborda o cuando se pone irritable, que no puedes intervenir, sino que lo hace la especialista y uno, a mí me da mucho sentimiento, yo soy muy sentimental. En ese momento tengo que hacer el papel de una persona que está ahí para aprender, Ujú. me vuelvo fuerte, me vuelvo valiente, pero por dentro estoy llorando, ¿sabes? Pero también a veces salgo, la mayoría de las veces, perdón, salgo fortalecida porque digo, sí se puede, hay herramientas, esto lo vamos a corregir, esto él lo va a mejorar, es cuestión de tiempo. Y ciertamente hace mucho tiempo, viendo las redes sociales, vi un testimonio de una mamá que decía, mientras otras mamás están celebrando que su hijo sabe el abecedario con 5 años, los números, los del 1 al, qué sé yo, un número del 1 al 50 con 5 años, o que sabe escribir, nosotros celebramos que se logró sentar 10 minutos y prestó atención y logró armar ese rompecabezas, ¿sabes? O logró sentarse 20 minutos en la mesa y logró comer algo que no había comido antes. Entonces nuestras celebraciones son diferentes a las otras mamás. Otras mamás están celebrando ahorita que su hijo está en un deporte, que qué sé yo, tantas cosas. Nosotros no podemos celebrar que Ezequiel, por ejemplo, está haciendo deporte porque todavía está aprendiendo a seguir instrucciones. Ahora, pero siempre yo apunto a tener esperanza, a que yo voy a ver a mi nieto, que va a ser testimonio de esperanza, de vida, de amor, sobre todo eso, de que el amor sí logra cosas grandes, importantes, porque lo he visto autistas ganarse premios en la música, ganarse premios en la pintura, ganarse premios, pero aquí el tema no es que mi nieto se gane un premio, yo quiero ver a Ezequiel siendo feliz en su condición, siendo a lo que Él vino y con el don, porque yo sé que también Dios nos da dones a todos y Él también tiene su don y le pido al Señor que podamos descubrirlo, que Él pueda disfrutarlo y eso, tener la posibilidad de estar a su lado mucho tiempo para apoyarlo y para amarlo como se lo merece. Y así será, vamos a decretarlo, que eso va a Claro ser que así. sí. Ya para cerrar, me gustaría que cada una diera algún consejo porque esto lo van a escuchar otras mamás que puede ser que ya tienen una situación similar en su casa o que están en proceso de, que aún no tienen un diagnóstico, ¿no? Entonces, me gustaría que tanto tú, Marian, como madre, como tú, Carolina, como abuela, nos dieras algún consejo para esas personas que nos escuchan. Bueno, yo como consejo lo que daría es que primero vean un especialista que para mí en mi caso fue el psicólogo. Nunca dejen de ir a un psicólogo para conversar, para tratarse a ustedes como persona. Así no tengan ese apoyo de un familiar externo que los pueda ayudar.
Para mí el psicólogo siempre fue muy, muy importante. Atravesar el duelo es súper importante. Para mí también buscar soluciones más que problemas también fue muy importante. Ver a Ezequiel como un maestro, no sé, hay un libro, creo que es un libro que dice que los hijos tienen diferentes facetas. Hay un hijo que viene, que se enseña solo, hay otro que viene a enseñarte cosas y hay otro que viene como a retarte. En mi caso, yo veo a Ezequiel como un maestro. Él vino a enseñarme diferentes cosas. Y creo que todos los hijos que tienen una condición especial vienen a enseñarnos cosas. Todas las personas que tienen una condición especial vienen a enseñarnos cosas. Yo diría que los veamos a ellos como unos maestros de vida, porque vienen a mostrarnos el mundo desde otra perspectiva, que nos veamos así, no los veamos como un reto, sino como unos maestros. Qué bonito. Sí. Carolina. Bueno, yo le diría a todas esas abuelas que son abuelas de nietos especiales, tenemos que creer que somos especiales como él y como tal debemos comportarnos así y pedir ayuda y buscar ayuda es bueno, es sano. Expresarse, el duelo, como dice mi hija, hay que atravesarlo porque uno tiene como doble duelo. Uno ve que el hijo de uno está sufriendo por esa situación y también ves la parte de que te duele porque eres abuela y porque ves a tu nieto que también en condiciones especiales tiene que hacer y tiene que aprender cosas que no las tiene. Entonces, uno en cierto modo tiene que buscar esa fortaleza y tener valor para vivir un día a la vez esa situación. Buscar mucha paz con Dios, porque yo soy creyente, y cuando nosotros no podemos por nosotras mismas, pues yo siento que esa fuerza sobrenatural que está presente en nuestras vidas, lo puede todo. Entonces hay que buscar sabiduría, la sabiduría de Dios, y hacerle ver a toda la familia, a todo, porque por ejemplo, en mi caso yo tengo 3 hijos, este es mi primer nieto, y yo hice ver a mis hijos que ellos eran tíos por primera vez de un ser especial y como tal tenían que comportarse. Ellos son tíos especiales. Entonces, mi mensaje es eso, que somos especiales y como tal debemos comportarnos y ser especiales con nuestra personita especial y con toda la familia. Respetar el tiempo de cada quien, pero no quedarnos en el sufrimiento, sino animarnos a encontrar esperanza en ese día a día, en ese actuar, en esa rutina. Ahí hay esperanza, ahí hay amor. Y no hay nada más bonito que el lenguaje del amor. Así es. Marian, Carolina, muchísimas gracias por esta conversación, porque se han sincerado, se han abierto, se han emocionado. Es difícil volver atrás, tocar esas heridas, es sanador. Vamos a contar con que a otras madres les puede servir estos testimonios. Gracias por tu tiempo y gracias por esta entrevista que, como dices tú, ha sido muy sanadora. A veces no, por lo general siempre guardamos nuestros dolores, nuestros duelos y creemos que han sido superados hasta que alguien nos toca la tecla o toca el timbre de ese duelo y abrimos la puerta de nuevo y ahí sentimos que salió un poco más ese dolor y cada vez que abre la puerta y sale, pues vamos sanando. Gracias por eso. Gracias a ustedes, chicas. Un beso muy grande y otro para Ezequiel. Gracias. Gracias a los oyentes por haber llegado hasta aquí. Espero les haya gustado esta entrevista tanto como a mí. Si quieres contarme tu historia, puedes escribirme a hola@linacorredor.com. Recuerda seguir mi podcast y déjame algún comentario. Este episodio ha sido editado por Jaime Corredor, la música es de Oleski Kapulski por Pixabay. Yo soy Lina y te espero cada 15 días con un nuevo testimonio.